nunca le había deseado tanto la muerte a alguien. Tampoco nadie se lo había merecido tanto. Tengo una vieja de 200 kilos zapateándome el techo todas las putas noches. Contestaba a quien le hiciera notar lo grises e inflamadas que estaban sus ojeras. Su cama estaba justo debajo de la de la vieja. Cada vez que la mole decrépita se levantaba, Bruno se despertaba. La vieja no solo iba y venía dando pasos sutiles como los de un mastodonte obeso, sino que también arrastraba muebles y encendía el televisor o la radio a un volumen atronador. Lo despertaba, si podía volver a dormirse después de los sobresaltos, no menos de 3 veces por noche, pero lo normal era que lo despertara una sola y ya no pudiera volver a dormir. Esto sucedía sistemáticamente todas las noches desde hacía meses. Unos años antes, a pesar del daño que sufría por la falta de sueño, hubiera sido comprensivo. Al fin y al cabo, nadie está a salvo de las miserias insolentes de la vejez. Pero ahora no. Se había despojado de todas las normas religiosas que le habían inculcado y era por completo libre de su pasado cristiano. No podía negociar consigo mismo el asunto en esos términos. Y la ocasión era ideal para el ejercicio de la piedad, entendida siempre como masoquismo, porque la vieja, además de lidiar con la decrepitud, peleaba contra una jauría de enfermedades que le iban inutilizando de a uno los pedazos de su cuerpo. Pero Bruno había llegado al punto en que no solo no podía creer lo que decía la Biblia, sino que tampoco podía leerla sin reírse. No podía ser piadoso con su victimario y poner la otra mejilla. La paciencia estoica, precristiana, le duró poco. La vieja estaba enferma, pero él también sufría y necesitaba dormir. Si la vieja no era apta para la vida, era mejor que se muriera. Ese era su mayor deseo. El dinero, las mujeres y hasta su propia salud quedaban relegados. Si le hubieran concedido 3 deseos, hubiera pedido que la vieja se muriera 3 veces. A su hija no parecía molestarle en absoluto los movimientos sísmicos, porque ni siquiera se despertaba. Se había mudado con él hacía un par de meses, no por amor, sino porque su departamento le quedaba más cerca de la facultad que el de la madre. Durante ese tiempo, Bruno jamás la había visto tener ningún problema para conciliar el sueño. Ser el único insomne por traslación lo hacía odiar más a la vieja, porque jamás hubiera odiado a su hija, y mucho menos por tener el sueño pesado. Lo enloquecía sufrir solo. Se trataba de un rasgo infantil que no había podido superar. Había descubierto que la justicia nunca se trató de ser todos igualmente felices, algo imposible, sino de sufrir todos por igual, un objetivo mucho más terrenal y factible. Si sufría más que el resto, como pasaba siempre, no podía alegrarse, ni siquiera cuando tener el primer puesto en dolor le garantizara que su hija no sufriera tanto. Sufrir mientras los demás gozaban era la historia de su vida. Cada vez que convivió, sufrió 1001 percances que a cada una de sus parejas no las afectaron en lo más mínimo. Siempre creyó tener mala suerte. Ahora, cuando la madurez había radicalizado todas sus posturas, se creía el epicentro de la desgracia universal. Bien podían mostrarle el muñón del soldado mutilado o la panza con forma de globo del niño desnutrido. Él les ganaba, y lo que le hacía la vieja se lo confirmaba. Había probado todo, desde hablar con la vieja hasta ponerse tapones en los oídos. Una madrugada, con los nervios destrozados después de no haber podido dormir en toda la noche, Bruno subió desencajado y le tocó el timbre. Ninguna respuesta. Golpeó la puerta y le dijo que sabía bien que estaba ahí y que no se iba a ir. La vieja entreabrió la puerta y se asomó. Él le exigió que parara de hacer ruido, y ella le dijo que sí, que lo entendía y que iba a parar. La tregua duró unas horas, porque cuando se hizo de noche, volvió a martirizarlo. Los tapones tampoco servían. Al principio anulaban el ruido, pero con el tiempo el oído se iba aguzando y terminaba escuchando las pisadas. El volumen era menor, pero suficiente para no poder dormir en paz. Todos sus conocidos se sorprendían de que no lo hubiera demandado, pero Bruno sabía que si la demandaba, estaría obligado a ir a una mediación, y la vieja no se ubicaba en tiempo y espacio.
Si por algún milagro llegaba a entender lo que pasaba en el despacho de un mediador, Bruno jamás tendría chances de ganar, porque solo sería visto como lo que era, un profesor de filosofía ateo y con mal carácter, que torturaba a una pobre vieja lisiada, obligándola a afrontar un proceso judicial. En el mundo judeocristiano, se crucifica a los fuertes, porque de los débiles es el reino de los cielos. La única salida era la muerte. Todas las veces que la vieja hacía retumbar sus zapatones en el techo, Bruno decía en voz alta: Ojalá te mueras, vieja de mierda. Un viernes a la mañana lo despertó el llanto de su hija. Primero entendió que alguien lloraba, después que ese alguien era su hija, y por último, lo que le parecía inverosímil, que había dormido toda la noche de corrido. Saltó de la cama y fue con ella. ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Nada, estoy triste. ¿Triste? ¿Por? No sé, déjame. Como siempre y en cualquier circunstancia, solo esperaba lo peor. Estaba por demás preparado para lidiar con lo malo. Sabía cómo actuar ante un mundo hostil, tanto como no sabía qué hacer cuando se suponía que todo iba bien. Esa era la razón por la que, mientras no sabía qué cara poner cuando intentaban fotografiarlo en un cumpleaños, fluía a la perfección en los velatorios o en los pasillos de los hospitales. Si alguien de su entorno sufría, se activaba y funcionaba mejor que nunca. Al fin y al cabo, solo sentía empatía por el prójimo cuando lo veía sufrir tanto o más que él. Hizo el desayuno, sacó a su hija de la cama y la consoló mientras buscaba a toda costa que por lo menos se tomara la mitad del café. Después pudo convencerla de llevarla a la facultad con el auto. Bajaron y el encargado les preguntó: ¿se enteraron lo de anoche?, ¿Qué pasó? preguntó Bruno mirando a Lucía. Murió la vieja del sexto. Un escándalo. Vinieron los hijos, la policía. ¿En serio no escucharon nada? Pero, ¿cómo murió? Bruno no preguntaba por curiosidad, sino para confirmar que la causa de su insomnio estaba definitivamente resuelta. De un paro, dijeron. Se quedó seca en la cama. Parece que había llamado a la hija para decirle que se sentía mal, pero cuando llegaron ya estaba muerta. Bruno estaba contento, más contento que sorprendido, y realmente estaba sorprendido por el feliz desenlace de su problema. Para no mostrarse inhumano, disimuló diciendo algo humano. Pobre vieja. Eso fue todo. 2 palabras que unidas producían un cliché. Era un logro bastante pobre para semejante esfuerzo, pero había explotado demasiadas veces delante del encargado como para que el otro no conociera ya su parte inhumana. Sin embargo, lo descolocó que se atreviera a desenmascararlo delante de su propia hija, diciéndole: pobre vieja, pero vos estás festejando, ahora vas a poder dormir. Bruno agarró a Lucía del brazo y, como si se hubiera equivocado de interlocutor, en lugar de a ella, le dijo al encargado que iban a llegar tarde a la facultad. Se lo dijo como dándole una cachetada, haciéndole ver que no eran iguales, que mientras que para el encargado el mundo se reducía a un balde, un trapo de piso y un secador, para él existía la facultad, los viajes a los congresos en Viena y en Oslo, y los ensayos de Montaigne. Mientras manejaba, pensó en que había dormido toda la noche debajo de un cadáver. De todos modos, dormir de corrido después de tanto tiempo era tan bueno que reducía aquel detalle macabro a la nada. De ahora en adelante, iba a poder dormir. Y esa certeza, obvia para muchísima gente, era para él una bendición y un milagro. Pero Dios no podía haber matado a la vieja para que él pudiera dormir. Primero, porque Dios no existía. Segundo, porque si existía era bueno y prefería la vida de una vieja insoportable al descanso de un ateo profesor de filosofía. Pudo estacionar justo enfrente de la facultad. Hizo el ademán de besarla, pero su hija le corrió la cara. Ahora entiendo por qué me desperté llorando. Fue la muerte de la vieja. La debo haber percibido. No quiso contradecirla, pero la miró con dureza, haciéndole saber que no iba a suscribir a ninguna teoría metafísica ni extrasensorial. Ella no insistió, porque sabía que su padre le llevaba la contra solo para no objetar su postura de toda la vida. Lucía estudiaba letras y respondía al cliché de la gótica enfundada en negro, lectora de Pizarnik y Plath, y de los románticos ingleses,
era un reflejo un tanto extremo de lo que su padre habría sido, con timidez y culpa durante sus años de estudiante. Bruno pensaba que a pesar de que su hija leía a todos aquellos poetas, no los entendía, o mejor dicho, que los entendía de forma deflacionaria, es decir, a través de referencias de cabotaje salidas de su escasa experiencia vital, y que en ningún caso se igualaban a la de los autores o las de él, su padre. Las palabras que leían podían ser las mismas, pero el peso era diferente, porque en el caso de su hija, carecían del respaldo en vivencias desgraciadas que podían avalarlas. Y esto lo sabía Bruno porque él había sido exactamente como ahora era ella, un maldito de cabotaje. Ahora, como adulto, si es que todavía no podía considerarse realmente maldito, estaba muy cerca de poder hacerlo. Nunca, pero nunca jamás, lo que había querido se había cumplido. Ninguna de las mujeres a las que amó lo había amado. Nunca había trabajado de lo que quería, por eso no trabajaba de filósofo profesional y soportaba ser docente en 3 colegios secundarios. La lista era tan numerosa como la de los deseos de cualquier persona. Y al lado de cada uno de esos deseos, Dios o el diablo habían puesto un no rotundo, enorme, inapelable. El solo hecho de que deseara algo era garantía suficiente para saber que eso no iba a pasar. Y así había pasado con su deseo de que la vieja muriera, hasta que murió. Bruno sabía vivir en un mundo que le decía que no, por lo que no sabía cómo reaccionar ante ese primer sí. Necesitaba ese primer y único triunfo, y tanto lo necesitaba que se sorprendió cuando se encontró suspendiendo su aversión por todo lo metafísico y permitiéndose creer que él la había matado. Ese mismo viernes, Lucía fue a tomar una cerveza con sus compañeros. Volvió a las 12:30. Subió al ascensor, marcó el 5.º y se miró al espejo. Odiaba reconocerlo, pero su padre tenía razón. Estaba muy flaca. Se concentró en la cara, dejando de lado el peso y fijándose en los rasgos. No era hermosa, ni siquiera era linda. El ascensor frenó. Lucía bajó y corrió por el pasillo a oscuras, hasta la lucecita roja del interruptor. Apretó con toda la palma de la mano y la luz se encendió. Antes de poner las llaves, vio que si bien la letra C coincidía, la madera de la puerta era distinta. Volvió sobre sus pasos a donde estaban los ascensores y buscó el número de piso. Estaba en el 6.º. Bajó la escalera, saltando los escalones de 2 en 2 para entrar a su casa antes de que las luces del pasillo se apagaran. Pero dentro de lo desafortunado del error, esto es, marcar mal el piso, había sido una verdadera bendición que no hubiera siquiera llegado a posar la llave en la cerradura de la vieja muerta. Su madre le había transferido una fobia a tocar las cosas de los muertos. Abrió la puerta correcta, con el corazón acelerado, y encontró a su padre, borracho, escribiendo. El sábado Lucía salió con una amiga de la que creía haberse enamorado. Cuando volvió, a pesar de que se había esmerado en no equivocarse de botón, el ascensor la volvió a llevar hasta el 6.º piso. El domingo cenó con su amiga otra vez y cuando volvió pensó en subir por la escalera. Pero el edificio era viejo y la escalera estaba mal iluminada, así que se decidió por el ascensor, que volvió a dejarla en el 6.º. Bajó las escaleras corriendo desesperada. El domingo de Bruno había sido deprimente. Había vaciado una botella de vino escuchando música, había mirado porno y se había quedado dormido en el sillón. Liberado por fin de la vieja, disfrutaba de una paz imposible. Después de unos meses, su cuerpo se repondría y, tal vez, por primera vez en toda su vida, el descanso sería, si no mayor, por lo menos parejo al cansancio. Pero la lógica del fracaso volvió a cumplirse inexorable. Lucía entró, cerró dando un portazo y no se contuvo, aún sabiendo que hablaba con un ateo y un escéptico. Le contó a su padre lo que le pasaba en el ascensor, que cuando subía, y a pesar de que apretaba con ganas el botón del 5.º piso, siempre terminaba en el 6.º, que volvía a apretar el 5.º, pero el ascensor no respondía, así que tenía que bajarse en el 6.º a oscuras
y bajar corriendo la escalera. Por supuesto, Bruno no le creyó. Antes de informarle al encargado sobre el desperfecto, porque lo que pasaba tenía que ser eso, un desperfecto, aprovechó que su hija se había encerrado en su habitación, le gritó que iba a sacar la basura y corrió escaleras arriba. Subió al ascensor y marcó el cuarto. Como era de esperar, el ascensor bajó y frenó en el cuarto piso. Marcó entonces el quinto y el ascensor funcionó a la perfección. Hubiera preferido que el ascensor estuviera poseído por el diablo o por el espíritu de la vieja, porque lo contrario significaba que su hija estaba trastornada. Bruno casi no tenía contacto con la madre de Lucía, pero estaba obligado a llamarla para ponerla al tanto y decidir si esperaban un tiempo o si actuaban inmediatamente. Hubiera apostado que la madre de Lucía le iba a decir que dejara a su hija en paz, que de seguro lo que había pasado con la vieja la había perturbado un poco y que lo del ascensor era una forma bastante sana de procesar el contacto con la muerte. Se equivocó, porque la madre le dijo que hablaría con Ana, su amiga psicóloga, para que empezara cuanto antes terapia. En realidad no empezaría, sino que retomaría, porque durante los 2 últimos años del secundario, Lucía se había analizado con Ana. La reacción de su hija al enterarse de que habían decidido, sin consultarle, que tenía que volver a terapia, casi convence a Bruno de que Lucía tenía razón y que algo sobrenatural pasaba con el ascensor y el 6º piso. Semejante indignación solo podía provenir de alguien que decía la verdad. La otra opción era peor para cualquier padre: aceptar que su hija sufría alucinaciones. Porque si Lucía reaccionaba con un ataque de furia a la decisión de que hiciera terapia, ella realmente veía y oía lo que decía ver y oír. Pero después de empezar la terapia, todo se puso peor. Bruno supo entonces que el único deseo cumplido de su vida, es decir, la muerte de la vieja, había sido una excepción, una anomalía en un inventario cíclico de fracasos. El trastorno de su hija, que ahora se agravaba, se lo confirmaba. Una noche lo despertaron sacudiéndolo del hombro. Era Lucía. ¿La escuchás? Le preguntó mirando y señalando el techo. Bruno, aunque sabía que no había nadie arriba, hizo el mayor esfuerzo que pudo para escuchar lo que su hija le decía. Quería escuchar, era lo que más deseaba, y tal vez por eso no se le cumplió. No. Lucía estaba muy enferma, alucinaba. Ana estaba haciendo las cosas mal o las hacía bien pero de manera insuficiente. Había que consultarle a un psiquiatra. Bruno sabía que Ana era de la clase de los diplomados, con bajísimo promedio. Como amiga o amante podía ser excelente, pero como psicóloga era, y ahora quedaba comprobado, una incompetente. Valentina, la amiga de Lucía, la convenció para que salieran. Lucía le había contado todo lo que le pasaba y Valentina pensaba que lo mejor que podía hacer era distraerse y relajarse. Pasearon, se dieron la mano, se besaron. Lucía se olvidó de todo y fue feliz. Cenaron, tomaron vino y dando vueltas por una plaza, se fumaron un porro. Valentina acompañó a Lucía hasta la puerta de su edificio y se ofreció a subir con ella. Pero Lucía estaba tan feliz que se convenció de que Ana y sus padres tenían razón, que lo que le pasaba no era real, y le dijo que iba a subir sola. Besó a Valentina, abrió la puerta y se metió en el ascensor. Apretó el botón del 5º y se miró en el espejo. Seguía igual de flaca, pero esta vez se vio linda. No hermosa, pero sí linda. El ascensor frenó. Lucía abrió la puerta calculando que la luz que se abría paso desde el ascensor al pasillo iluminaría el número de piso. Estaba en el 6º. Antes de salir a la oscuridad del pasillo, prefirió insistir con el botón. Cerró la puerta y picoteó con el índice sobre el número 5 con la insistencia de un gorrión cocainómano. Tenía que salir a oscuras, pasar frente a la puerta de la vieja y bajar las escaleras corriendo, o quedarse a vivir en el ascensor. Se imaginó instalando la cama y el escritorio contra las paredes metálicas y a sus vecinos pidiéndole disculpas cada vez que abrían la puerta y la encontraban. Iba a salir cuando sintió que no estaba sola.
podía jurar que había alguien detrás, a su izquierda. Sabía que era imposible, pero prefirió comprobarlo girando la cabeza hacia la derecha y mirando el espejo. La vio. Solo un segundo o menos, porque los ojos se le cerraron automáticamente, al mismo tiempo que los puños. Sintió que la mandíbula se le rompía por la fuerza con la cual apretaba los dientes. Aunque la vio solo un instante, podía describirla a la perfección. La vieja estaba completamente desnuda. Ya no tenía los ojos y en las cuencas había una especie de llama roja. La piel era de un color extraño, entre azul y gris, y estaba surcada por líneas negras y gruesas que podían ser tanto varices como gusanos larguísimos. Tenía la cabellera raleada. Donde no le salían unas crenchas blancas, había heridas podridas, tajos irregulares con las rebarbas cubiertas por costras de pus y sangre seca. El pubis era una montaña inmunda cubierta por un bosque de verrugas. Las piernas, completamente deformes, eran gruesísimas. Los pies morados parecían dos globos oculares gigantes, repletos de sangre violeta. Lucía seguía con los ojos cerrados, pero en su interior no dejaba de ver y de encontrarle más y más detalles a ese cuerpo insoportable. Quiso gritar, no pudo. Se dio cuenta de que no estaba respirando solo cuando se quedó sin aire. Como su boca seguía clausurada por su mordida nerviosa, apretaba tanto los dientes que los oía rechinar. Inspiró por la nariz y reconoció el mismo olor que había sentido en la casa de su tío Daniel, cuando, alertados por los vecinos, fue con su padre a verlo y lo encontraron muerto, podrido en un sillón. La cena y el vino le subieron por el esófago, transformados en fuego y en ácido sulfúrico. Sabía que iba a morir. La vieja le atravesaría el cuello con sus uñas putrefactas, ahogándola en sangre. Las rodillas le fallaron y cayó en posición fetal. Pidió morir. Trató de enviarle a su corazón la orden de que se detuviera. Rogó morir así como estaba, hecho un ovillo y con los ojos cerrados. Morir así era la mejor de todas las opciones que tenía en ese momento. Tuvo que hundir más la cabeza entre las rodillas cuando escuchó una voz agudísima y rota, como si una botella de cristal se quebrara contra el piso y los 1000 fragmentos en los que se dividía gritaran de dolor. ¡Los títeres! Le preguntaron. Tenía que abrir los ojos. Si hubiera querido matarla, ya estaría muerta. Le quería mostrar algo. Levantó un poco la cabeza, abrió mínimamente los ojos y la volvió a ver. Ahora tenía la boca demasiado abierta, como si le faltara la mandíbula. La carne del mentón y el labio inferior le colgaban hasta el pecho. La vieja puso la mano derecha en forma de garra y se la clavó en su propio estómago. Lucía sintió que el vómito le subía. La vieja se abrió paso entre la carne de su abdomen, metió su mano entera hasta la muñeca y empezó a revolverse el estómago. Con un ademán violentísimo, retiró la mano que estaba incrustada en el cuello de una cabeza humana. Era la de Bruno. Los dedos índice y mayor de la vieja, iguales a babosas, salían por cada una de las cuencas de los ojos, en tanto que el pulgar salía por la boca, haciendo las veces de lengua. Otra vez apareció la voz rota, pero esta vez un poco más grave y ronca. ¡Ojalá se muera la vieja de mierda! ¡Ojalá se muera! ¡Ojalá se muera! Le hacía decir a la cabeza, imitando la voz de Bruno. Lucía gimió. El corazón le daba patadas en el pecho que se proyectaban a la panza y le destrozaban todos los órganos. Cerró los ojos, no los iba a abrir nunca más. Mordió tan fuerte que sintió que se le quebraban 2 muelas. Volvió a escuchar la voz aguda. Padre me deseaba la muerte. Me voy a cumplir el deseo. Un viento imposible sopló en el ascensor, hasta que todo volvió a la quietud de siempre. Cuando por fin abrió los ojos, Lucía estaba sola. Se arrastró como pudo hasta su casa y golpeó la puerta varias veces. Si te gustó, déjanos un like, así hacemos la segunda parte. Saludos.